Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido al personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a una tarde de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy tenemos un tema que para muchos, como dirían aquí, es para sobrevivir o morir, empresas familiares, sobre todo. El tema de hoy se llama ¿Cómo sobrevivir a las generaciones y lo que no te dice el testamento? Invitamos el día de hoy al maestro Bernardo Rivadeneira Pérez. Bernardo, es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniela, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Pues antes que nada me gustaría leer tu semblanza. Él va a transmitir desde nuestra amada Mérida. La verdad es que es un lugar que a nosotros nos encanta estar ahí. Me encantaría en estos momentos disfrutar la blanca ciudad, como le dicen, la ciudad blanca, ¿no? Pero con el calor, supongo que está haciendo ahorita, ¿no? Pues Bernardo Rivadeneira es abogado consultor con maestría en Derecho Corporativo y en Derecho Empresarial por la Universidad de Anáhuac. Es notario público titular, vicepresidente nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México, con Canaco, sectoriado a empresas familiares, gobierno corporativo y mecanismo de solución de controversias. Mediador certificado por los Poderes Judiciales de Nuevo León y Yucatán. Consejero de diversas empresas institucionales y secretario de consejos. Miembro titular del Consejo Peninsular de Bancomer y de diversas instituciones financieras. Presidente del Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas, IGOME. Fundador del Centro Privado de Mediación, Conciliación y Arbitraje, CAMASC, con licencia del Poder Judicial. Por más de 26 años ha sido director jurídico corporativo de la cadena hotelera internacional Palace Resorts, empresa familiar en segunda generación con más de 25,000 colaboradores y presencia en diversos países. Director de la firma de consultoría legal empresarial Rivadeneira y Asociados, con 30 años de experiencia en el mercado. Miembro del Comité de Mejores Prácticas del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, donde participó en la elaboración del recién emitida tercera edición del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 2018
liderado la inclusión de los más como una mejor práctica de gobierno, práctica en el sector empresarial, incorporando en especial a las empresas familiares. Se desempeña a nivel nacional e internacional en la consultoría jurídica, empresarial, gobierno corporativo y empresas familiares, en negociaciones, adquisiciones y asociaciones de empresas, así como en el diseño e instrumentación de estrategias para la resolución de conflictos, especialmente en la implementación de gobierno corporativo en empresas y protocolos familiares, logrando la institucionalización de empresas que actualmente son modelo y referente de casos de éxito. Es miembro directivo del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, ANADE, en México, y uno de los principales y más representativos colegios de abogados de México. Profesor y con estudios de EGADE en el TEC de Monterrey, el ITAM de Ciudad de México y el IE en Madrid. Empresario del sector inmobiliario. Ha escrito diversos artículos de orden jurídico, humanístico y social en periódicos y revistas especializadas. Mentor de Endeavor y miembro de diversas fundaciones. Pues, ¿qué puedo decir, Bernardo? Bienvenido, estamos ansiosos por hacer un trueque en esta plática contigo. Adelante. Muy bien, pues mil gracias ante todo a ustedes, muy buenas tardes a Daniela, muchas gracias por la presentación, por la invitación al doctor Octavio de la Torre. Octavio, un saludo de punta a punta de nuestro país. Muchas felicidades por este gran proyecto que ustedes tienen de alto impacto en esta zona del país, y bueno, por todos los amigos de Oaxaca y de otros lugares. Qué padre, qué bueno que podamos aprovechar las oportunidades que la tecnología nos da. Y hasta los que no estábamos muy acostumbrados a eso, pues ya lo hicimos. Yo ya aprendí también a tener hasta mi propia camarita, pero aquí puedo hacer mi juego de cámaras, así que ya también entré a la tecnología millennial. Bueno, pues si me permiten, voy a empezar a charlar en estos 45 minutos de este tema que voy a compartir con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos siguiendo todos juntos la secuencia. A ver. Aquí está. Perfecto. Muy bien, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Pues muchas gracias. El tema de... Está en el punto de como presentador. Creo que le tienes que cambiar la imagen. Porque ahí vemos tus anotaciones. En la parte de arriba, donde dice configuración de visualización, dele donde diga duplicar pantalla. A ver. Un segundito. Ajá, No, igual sí, como le dio ahorita para presentar la pantalla completa. Ajá. A ver, voy a salir otra vez. A ver, ya estoy. Vamos a volver a entrar. Y bueno, Compartir me pantalla. gustaría comentarles mientras ponen la presentación que para nosotros Bernardo lo admiramos mucho. Realmente él es consideramos que es uno de los principales expertos en el tema de empresas familiares. El gurú. El ¿Cómo? gurú. Es el gurú. Es nuestro gurú en empresas familiares. Ajá. También él es un diplomado, ¿no, Bernardo? Que da en Mérida, pero van de toda la República Mexicana. La verdad está excelente, se los recomiendo. Mientras ponemos la presentación. Y de hecho van de toda la República Mexicana y es cada determinado tiempo, y las personas que invita para dar las conferencias son de primer nivel, y es un ambiente de negocios muy atractivo porque estás con líderes de opinión, ¿no? Con tomadores de decisiones de grandes corporativos o de empresas familiares, pero hacen una serie de ejercicios muy interesantes. Daniel estuvo participando en uno de estos eventos que llevó a cabo Bernardo, que lo hace de manera constante. Ojalá que al final nos pueda dar algo de información, porque yo me quiero apuntar al que sigue, Bernardo. Ya vi que Daniel iba cada fin de semana o cada 15 días, y pues ahora que se quite la pandemia, yo también quiero ir. Y de hecho, no crean que iba y se quedaba en la playa, no. Llegaba, se bajaba, tomaba el curso y se regresaba. De lo buenos que eran los cursos, digo, porque ir a Mérida no nada más es ir a tomar el curso de Bernardo, sino se puede aprovechar para hacer otro tipo de actividades. Pero en el caso de Daniela, así era como funcionaba. Y hubo varias de las ideas que Bernardo le comenta y que se dan dentro de este diplomado, que ya tiene bastante tiempo y tiene varias generaciones de haberse recibido, que Daniela comienza a implementar dentro de la empresa. Hay que ponerle en presentación con diapositivas, Bernardo. Allá arriba dice presentación con diapositivas.
Ajá. Aquí. Ajá. Y desde la presentación. ¿Ahora sí estamos? No, sigue con el mismo formato. Ahí arriba debe finalizar configuración de la visualización, ¿no? Isaí. Sí, ahí donde dice Al lado configuración de de ese que tienes, visualización. dice configuración de visualización. A Oye, ver. inocente. Tiene dos pantallas, ¿verdad? Sí, ahorita se ve dos Tengo pantallas. esta pantalla. Ok, entonces tiene que ser en la otra pantalla, no donde la ve completa. Ah, ok, perfecto. Ok, donde Muy dice bien. configuración de visualización, parte de arriba. Ok, correcto. Y ahí es duplicar pantalla, configuración de visualización ahí. Ajá, y le vamos a darle donde dice duplicar presentación. Ahí. Ahí. Ah, duplicar presentación aquí. Pero no, como que no tiene habilitada la función. Lo que pasa es que como está compartiendo en dos pantallas, tiene que salirse de una y presentar en la otra. Una nada más. Una nada más. Ahora no No pasa nada, ¿eh? no pasa Ok. nada si nos presentas con las dos pantallas, tampoco. ¿No? ¿Seguro? Sí, seguro, el enanito de la tecnología siempre nos hace una trastada. Y seguro varios han de estar porque es diario que nos pasa algo diferente, entonces ni te agobias, que es parte de No se lo preocupe, bonito de este tema. yo pongo la presentación en pantalla completa. Ah, pues ya te la van a poner si quieres aquí, Bernardo, ya nada más pidiendo que la avancen. ¿Te parece? Me parece. Ya está la presentación. Listo, Bernardo, bienvenido. Excelente. Pues adelante, Bernardo, es un placer tenerte aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a recuperar el tiempo perdido con estas cosas de la tecnología. Les decía que me da mucho gusto estar con ustedes. Si quieren, vamos a empezar a explicarles cómo sobrevivir a la generación que no se dice el testamento. ¿Qué es el tema del testamento? ¿Qué es un testamento? Nosotros lo conocemos popularmente y lo estoy poniendo en una definición muy sencilla. Un testamento es una declaración unilateral, voluntaria, Isaí está viciado, Isaí. Está viciado el micrófono. Ahí. patrimonio. Y es el doctor Máximo Carvajal. Ahora, Listo. Ok. Ya otra vez, Bernardo, perdóname. Ahora sí, si quieres empezamos. gracias. Les decía que en el testamento es un acto solemne mediante el cual una persona de manera unilateral define y decide qué es lo que quiere que suceda con su patrimonio después de su muerte. Quiero señalar el tema del patrimonio. El patrimonio, ¿por qué? Porque en este testamento lo que se hace en un acto totalmente solemne, pues es someterse a ciertos requisitos de forma para que instituyamos a los herederos que querramos que sean los que hereden. Creo que en este momento, si me permiten una pequeña pausa, creo que ya voy a poder proyectar. Creo que ya voy a poder proyectar aquí, si me permiten un segundito, para estar cómodo con esta presentación. ¿Me permiten proyectar a mí directamente? Claro, claro. De hecho, en eso creo que nos parecemos, como que también te gusta llevar el ritmo con tu presentación, ¿no? Sí, para poder igual. el ritmo. Me pasa. Ya, perfecto. Listo. Listos. Gracias, Bernardo. Gracias. Entonces les decía, el testamento es el instrumento mediante el cual pues, se disponen bienes para después de la muerte. Quiero señalar y subrayar el tema de bienes para después de la muerte, bienes y derechos. El elemento característico pues es que el testamento es un medio de transmisión de bienes y derechos después de la muerte, es decir, no transmite nada diferente a eso, a bienes y derechos. Así pues, me quiero referir ahora, dejando a un ladito un poco el concepto general del testamento, me quiero referir a lo que sucede en las empresas en nuestro país. En nuestro país somos aproximadamente 6 millones de empresas, de las cuales el 90% son empresas familiares. ¿Qué
¿Qué quiere decir? Empresas que tienen la gobernabilidad por conducto de un papá, una mamá, un emprendedor que inició, que luego se casó, tuvo a sus hijos, luego a sus nietos que se incorporan, o alguien que hereda y se queda como dueño de la empresa y bajo eso, pues, la gobierna. Un tema que sucede en nuestro país es que el 70% de estas empresas desaparece después de la muerte del fundador. De ese 30% restante, solo sobrevive el 13% a la tercera generación. Por eso un poquito este tema tan interesante, el título tan interesante de cómo sobrevivir a la siguiente generación. Y bueno, de ese poquito que queda, pues unas cuantas pasan a la tercera generación. Y la gran pregunta siempre es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por lo que eso sucede? Porque estos son datos duros que pues están fuera de toda discusión, es estadística. Pues aquí están las razones muy sencillas. La razón más importante es por el tema de conflictos. Por el tema de los conflictos. ¿Qué significa? Conflictos. Una oposición de intereses. No necesariamente es algo malo. Otra razón, 11%, porque pues el sucesor salió tontito, no pudo llevar la empresa hacia adelante, 11%, razones de negocio, se cayó el mercado, el producto pasó de moda. Interesante que el 10% nada más es por falta de capital, y la explicación es muy sencilla. Cuando hay un negocio bueno, todo el mundo quiere ponerle. El banco quiere poner a los accionistas, la familia, los amigos, pues un negocio bueno siempre es atractivo. Pero el tema del conflicto, y yo quisiera que platiquemos un momentito del tema del conflicto, porque eso nos va a dar una visión completamente diferente. ¿Qué significa el conflicto? El conflicto es un tema natural, es neutral, es perspectiva diferente, son intereses diferentes, el famoso conflicto de interés. No es pleito, simplemente hay una diferencia de intereses. El primer conflicto en las empresas, sobre todo en las familiares, pues es el que al mismo tiempo soy papá y al mismo tiempo soy jefe, soy el dueño de la empresa. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando tengo que actuar como jefe, pues tomo una posición, y cuando tengo que actuar como papá, pues tomo otra posición. Esto es algo totalmente natural. El conflicto es incluso una ciencia. Existe ya la llamada conflictología, en donde se analizan toda clase de conflictos, los intrapersonales, interpersonales, intersociales, cualquier cantidad de conflictos que usted, a veces los tenemos con nosotros mismos. Cuando queremos tomar una decisión, lo hago, no lo hago, lo debo hacer, no lo debo hacer, por un lado sí quiero, por el otro no. Eso es un conflicto. Y en las empresas, pues sobre todo en el caso de las familiares, pues eso es algo muy recurrente. Entonces, además los objetivos son distintos. Por un lado, en el caso de las empresas familiares, el objetivo es la rentabilidad, y en el caso de la familia, del papá, pues es la armonía, es el amor, es el afecto, es cómo te ayudo. Entonces, pues son objetivos diferentes que confluyen, y entonces empiezan a generarse los conflictos de interés. Esta lámina es una lámina muy interesante porque siempre nos ilustra muy fácil para entender el tema del conflicto. Cada quien habla desde su propia perspectiva, desde su propia necesidad, y finalmente pues ambos tienen razón. También un tema que participa mucho en estos asuntos de las empresas familiares es el tema de las generaciones. También hay un conflicto. No es lo mismo los que estamos en alguna generación más avanzada que otros, ¿verdad? En la tradicionalista, que les gusta hablar por teléfono, o los que andamos en la baby boomer, o los nuevos de la Z, que ya todo lo hacen vía imágenes, o whatsappean, ese famoso verbo nuevo que los jóvenes utilizan mucho. Pues también hay un conflicto, porque igual al muchacho, a mi hijo o a mi nieto no le gusta platicar, pues como a mí me gustaría que nos sentemos a tomar café, etcétera, 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 ¿no? Siguen habiendo el tema de los conflictos. Y los conflictos solo se pueden resolver con esta imagen que les estoy presentando. No existe otra manera de resolución de conflictos. Estamos hablando de cómo
transitar a la nueva generación. Y ya vimos que el principal obstáculo es el conflicto. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues bueno, estas son las únicas maneras de resolver los conflictos. 3. O autodefensa, o de una manera autocompositiva, o de una manera heterocompositiva. ¿Qué significa? La autodefensa, pues es la manera más antigua de resolver el conflicto. Ojo por ojo, diente por diente, mata al enemigo y se acabó el conflicto. Manda a que no piense igual que tú y se acabó el conflicto. Hoy día también se actualiza eso en el ámbito de negocios, cuando tú dices, me voy sobre mi competidor y hasta que yo lo saque del mercado, no voy a estar contento. Pues bueno, esa es una manera de terminar con el conflicto, sacaste al competidor del mercado, pero bueno, algunos hablan ya también de otros elementos como la ética, la sana competencia, el fair play, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos más conocidos, desde luego, pues son los autocompositivos, negociación, mediación, conciliación. La negociación todos los días la hacemos, todos los días negociamos con nosotros mismos, con nuestra esposa, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, etcétera. Ya métodos de solución de conflictos más sofisticados, la mediación, conciliación, en donde un tercero pues ayuda a facilitar la comunicación, pero finalmente las mismas partes resuelven el conflicto. Y el que siempre conocemos, pues es los métodos heterocompositivos, que el clásico, pues es el proceso judicial, ¿verdad? En donde si no nos pusimos de acuerdo, pues nos vamos a un tribunal, a un juicio y ahí nos peleamos. Es el que siempre normalmente conocemos. Yo aquí quiero reflexionar respecto de estos métodos autocompositivos, que son una salida, le llaman mecanismos alternativos de solución de controversias, que están reconocidos ya por la ley, y permiten, con el mismo carácter de una sentencia de un juez, tener validez los acuerdos que se tomen en estos procedimientos. No es materia de esta charla hablar de la mediación y de la solución de conflictos por conducto de la mediación o la conciliación, pero se los dejo para que sepan con esta gráfica cómo todos los conflictos los podemos gestionar. En algún otro momento que me vuelvan a hacer el favor de invitar y que yo practique un poquito más con mis aparatitos estos que tengo aquí, les puedo platicar cómo se gestionan los conflictos con las distintas técnicas de los métodos evasivos, de los métodos competitivos, de los de tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, en la empresa, ¿quién resuelve? Pues un gobierno. Y me quiero referir al gobierno como el que manda, como que ordena, el líder, el que tiene la última palabra. ¿Qué sucede con esto? Que mientras haya gobernabilidad, siempre va a haber beneficio para todos, porque va a haber armonía y va a haber orden, les guste o no les guste. En las personas, desde luego, si yo me gobierno incluso a mí mismo, pues yo soy una mejor persona porque tomo las mejores decisiones para mí y las acato. Desde luego para la familia, para la empresa, para la sociedad, ¿no? El gobierno, pues a veces se pudiera pensar cuál es el mejor tipo de gobierno, el monárquico, la dictadura, la democracia, la oligocracia. ¿Cuál? Pues depende. Tampoco podemos decir que alguno de estos pueda ser mejor. Yo le preguntaría, pues ahí está Daniela, que tiene hijos pequeños. El sistema de gobierno en casa pues puede ser una dictadura y con eso funciona todo muy bien, Octavio, pues si no es así y ponemos democráticamente se van a acostar los niños temprano o no, pues no serviría ese sistema de gobierno. Cuando el patriarca o el jefe de la empresa está, hay gobernabilidad. Cuando fallece, pues deja de haber gobernabilidad si es que no estableció una herramienta que lo sustituya o a alguien o a algo que lo sustituya en la gobernabilidad para que la empresa pueda tener estabilidad. Y vean ustedes cómo vamos haciendo el tip con el título del tema, cómo sobrevivir a la siguiente generación. En el testamento, pues disponemos de nuestros bienes otra vez. Va a estar muy claro y vamos a resolver perfectamente bien que esos bienes van a llegar a su destinatario. Pero ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Quién va a empezar a gobernar a la empresa? Entonces tenemos ya temas de sucesión y otros más que tienen que ver con esto.
Obviamente, cuando la persona se va, pues es muy difícil que se reserve el derecho a seguir gobernando después de muerto, porque quiero decirles que en mi experiencia como notario muchos lo quieren hacer, ya una vez que se fueron, y yo siempre les digo, el único derecho que te puede reservar es el derecho a venir a jalarle los pies en la noche al que lo haga mal, porque una vez que la herencia te haya entregado, pues ya hay unos nuevos dueños y hay otras personas que gobiernan, ya no gobiernas tú. Las preocupaciones de los papás pues son muchas, aquí les pongo como ejemplo algunas, ¿no? Me preocupa mi empresa, quiero que sea un patrimonio estable para todos mis hijos, mis nietos, la siguiente generación, me importa mucho la unión familiar, ya me quiero retirar y necesito que alguien me sustituya, no quiero que mis hijos se peleen por dinero, son las preocupaciones del papá. Luego, por otro lado, pues quiero que el papá piensa, quiero darles datos a mis hijos, ¿no? Porque son mis hijos, eso se puede, no se puede. ¿Qué pasa si mi hijo pues, resultó músico y no le interesa a la empresa? O no tiene la capacidad para dirigir a la empresa, a pesar de que yo pues haga mi mejor esfuerzo para que él pues sea una muy buena persona y buen profesional. Bueno, las preocupaciones de las mamás, ¿no? ¿Qué pasa con mi yerno? ¿Qué pasa con mi esposo? No puedo platicar estos temas, siempre es un conflicto. Entonces hay muchas dudas que esto, pues evidentemente no se pone en un testamento. Pero vamos a mirarlo de otra forma, de los hijos. Oye, yo quiero que mi papá pues me dé oportunidad porque ya las técnicas que él tiene ya no aplican. Mi hermana pues quiere que mi cuñado trabaje aquí y el cuate pues no es lo mejor, no nos va bien a la empresa, no va a haber estabilidad. Entonces, pues todas estas preocupaciones son legítimas porque son evidentes conflictos que se van a presentar después de la muerte del fundador. Por eso dicen, mientras papá viva, mientras mamá viva, eso siempre lo hemos oído. Aunque el patrimonio ya esté en manos de los hijos, siempre hay una autoridad, una gobernanza, incluso moral, en donde todo el mundo se alinea para no incomodar a papá o a mamá o a la persona que tenga esa autoridad moral. Pero una vez que se vaya, pues esto, si no está bien establecido, la empresa va a sufrir y consecuentemente los mismos dueños se van a suicidar prácticamente si no establecieron una manera de hacerlo. A veces algunos tienen hasta la cultura de establecer el organigrama como si fuera parte de la familia. Es una solución muy típica cultural de nosotros los latinoamericanos, ¿no? El hijo mayor, pues se llama igual que nosotros y pues va a ser el jefe, el sucesor, y pues de repente no es ni el más capacitado ni el que quiere. Así pues, tenemos que establecer una estructura en vida que permita suceder ese gobierno para que no se dé ese conflicto y cuando se dé el conflicto se pueda gestionar y la empresa sobreviva. Esto es institucionalización de la empresa. Y tiene que nacer del propio gobernante original. Si no se hace, pues evidentemente al no haber gobernabilidad, pues la empresa pues va a terminar en el dato de la estadística que veíamos al principio. Y cuando estamos en ese conflicto, pues ¿qué sucede? Pues no, hay solo tres cosas que pueden pasar. Cuando ya hay el conflicto y no hay la gobernabilidad, o se vende la empresa a los terceros, se dividen el dinero y se acabó, o se la dividen si es que fuere posible, o si la institucionalizan. Y eso es a lo que nos vamos a referir en los próximos minutos de hablar de la institucionalización de la empresa. Y para llegar a eso, tenemos que entender primero todo el contexto de la empresa familiar. Una cosa es la familia y otra cosa es la empresa. Unos objetivos son los de la familia y otros objetivos son los de la empresa. Veíamos al principio ese papá que tenía la gorrita en donde pues se la tenía que cambiar, tenía un conflicto consigo mismo, con su familia. Pues bueno, si aquí ordenamos y entendemos el juego de los roles, vamos a poder gestionar mejor las cosas cuando todo el mundo sepa que no por ser el hijo del dueño, tengo el derecho a desordenar a una empresa institucional. Del lado izquierdo, solo voy a hacer dos menciones muy breves, porque tampoco es materia de este tema.
se organizan con el protocolo familiar, en donde se establecen las reglas de la familia, de la sucesión, inclusive temas hasta qué pasa si hay un secuestro, cuánto podemos sacar de la familia, de la empresa para el secuestro, o temas de enfermedades terminales. Estos asuntos, en nuestra experiencia, lamentablemente, hasta que no existe un hecho trágico, traumático, un divorcio, un fallecimiento, pues no le ponen mucha atención porque son asuntos importantes pero no urgentes. Y como son a veces temas un poco difíciles de gestionar, pues los vamos dejando para después. Entonces, esto es lo que lleva el protocolo familiar. De la lámina que les enseñé, lado izquierdo, no es la que vamos a platicar hoy, pero es para tenerlo en el radar. Les voy a compartir esta imagen del Instituto de la Empresa Familiar, que es interesantísima porque nos muestra el tiempo de vida de una empresa y cómo va creciendo y cómo siempre va a pasar. La crisis de la delegación, el papá que lo resuelve todo, cuando viene el hijo empiezan los problemas con el tema del liderazgo, después vienen los nietos, etcétera, hasta que se transforma la empresa y, pues bueno, si se institucionaliza, pues va a poder llevar estas etapas que son etapas naturales en todas las empresas. El gobierno corporativo, evidentemente, pues es la herramienta que ayuda a las empresas a que trasciendan de generación en generación. Sin duda, el gobierno corporativo, esa es la herramienta, ese va a ser quien gobierne. ¿Se acuerdan que decíamos al principio? Gobierna el papá, la mamá, con el estilo que ustedes gusten, la empresa va muy bien, pero es porque hay gobernabilidad. Cuando ya no está, ¿quién va a gobernar? Bueno, si queremos institucionalizarla, porque ya hay otros intereses con hijos, yernos o simplemente socios distintos a la familia, entonces pues tenemos que institucionalizarla. Y entonces vean ustedes cómo tenemos que identificar del lado derecho esta lámina que nos muestra en la gráfica con toda claridad los niveles de los roles. El nivel patrimonial de los accionistas, el del Consejo de Administración, que es donde el gobierno corporativo funciona, con sus 4 actividades principales, y la parte de operación. Típicamente una empresa, un empresario, pues es todo. Es el dueño, es el miembro del consejo, es el director y es el que abre y cierra y barre si es necesario. Cuando empieza a institucionalizarse, los roles se empiezan a poner en su lugar para que ya cada quien juegue su rol. Porque puede haber una viuda, por ejemplo, que herede, o un hijo que herede que no le interese la empresa, pero que sí le interese los rendimientos patrimoniales de la empresa que esto deje, que es totalmente legítimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con gobierno corporativo. El gobierno corporativo, pues es un concepto que tiene una fundamentación. ¿Dónde está? En el Código de Principios y Mejores Prácticas del Gobierno Corporativo, que es un manual emitido por el Consejo Coordinador Empresarial desde 1999, con las mejores prácticas de la OCDE internacionales. No hay nada nuevo bajo el sol. Este código es obligatorio para las empresas que cotizan en la bolsa, que pues están alrededor de los 150, máximo 200 empresas. Es obligatoria para ellas. Y bueno, definitivamente, si se adopta de manera voluntaria, pues da muchos beneficios. ¿Vamos bien? ¿Qué significa este código? ¿Para qué nos ayuda? Para tener mejores fuentes de financiamiento, para transparentar operaciones, para rendir cuentas, para los terceros interesados, ese hijo del que hay que cuidarle el patrimonio aunque no está él allá. Esta es una definición muy sencilla, pero muy ilustrativa de gobierno corporativo como mecanismo que regula las relaciones entre los accionistas, consejeros y la administración o la operación de la empresa a través de los roles estratégicos de los pesos y contrapesos, lo que platicábamos hace un momentito. Es un sistema de pesos y contrapesos. ¿Para qué? Para organizar a la empresa, para estructurarla y finalmente para llegar a una institucionalización.
Esto, pues ustedes están viendo en la lámina algunas de las funciones que el Consejo realiza, que tiene bajo su responsabilidad para darle mayor valor a las empresas. ¿Cómo sobrevivir a las generaciones? Lo que no te dice el testamento. Pues así, organizando mi empresa. Oye, debo de ser una empresa muy grande para ser una empresa que cotice en la bolsa, para nada. Hay pequeñas y medianas empresas y grandísimas empresas que están institucionalizadas, lo que pasa es que son privadas, y que este modelo de gobierno corporativo es totalmente exitoso y ha potenciado a las empresas a otros niveles. Aquí están los beneficios. Toma decisiones inteligentes, crecimiento acelerado sin desbordarse, el tema de riesgos, la gestión de los conflictos de interés que puedan haber por medio de un órgano autónomo. Hay programas, hoy Bancomex tiene programas interesantes, NAFI también, de certificación de empresas, inclusive pymes, que quieran entrar a programas de certificación, tienen un modelo que se llama Prime, que eso les permite acceder a mejores tasas y condiciones de crédito, etcétera, ¿no? Hay alternativas para no hacerlo porque, oye, esto parecería que es mucho. No. Hay una alternativa, es el consejo consultivo, que aunque no sea formal, de hecho funciona como si fuera un gobierno, un consejo de administración, y se le respete y se acatan sus decisiones como si fuera un consejo de administración. Le hemos llamado gobierno corporativo a cucharaditas. Oye, ¿y de qué tamaño mi consejo? Bueno, pues un consejo lo puedes tener desde 3 personas, incluso el código recomienda que sean entre 3, mínimo y máximo 11 personas, que deben estar integrados por 2 o 3 tipos de consejeros: el patrimonial, que es el dueño o los dueños, los consejeros relacionados que podrían tener algún conflicto de interés mínimo en la empresa que no le impediría participar en el consejo, y por supuesto la figura que hace la distinción, que es el consejero independiente, el que es el contrapeso, el que hace las preguntas incómodas, el que cuestiona a la dirección general y a toda la parte operativa. Aquí lo tenemos. Este consejo da perspectivas, da una visión. Lo más importante es que este consejo ve el rumbo estratégico de la empresa. Normalmente en la operación nos absorbe la operación en la empresa. Hablamos incluso de la ceguera de taller, que es un concepto muy utilizado y no nos permite tener la parte estratégica en el radar, o no darle tiempo suficiente a la parte estratégica de la empresa. Y entonces, cuando te das tu espacio, te das tu tiempo y puedes estar frente a un consejo en donde se hacen las preguntas pertinentes, en donde el consejero aporta valor estratégico a la empresa, pues hemos visto que la empresa se transforma. Y podrá faltar el papá por un fallecimiento, la mamá, o podrá faltar el dueño, el que gobierna, el dictador, si ustedes gustan, y así funciona bien la empresa. Pero al activarse el consejo, pues la gobernabilidad está garantizada. Les quiero comentar que lo que hemos visto en nuestro país, cada vez hay más conciencia de los empresarios en esto, cada vez más asumen su responsabilidad moral, ética, de que la empresa no se pierda. Es muy difícil para un propietario que ha hecho, o un emprendedor, o una persona que lleva toda su vida construyendo a su hijo empresarial, pues compartir el poder, delegar, dejar que alguien más tome las decisiones. Es muy difícil. Sin embargo, pues también hay una responsabilidad ética con los colaboradores, con los clientes, con los proveedores, de que esa empresa pues trascienda después de que yo me vaya de este mundo. Porque también hay familias que viven de eso, que comen de eso, que se desarrollan de la empresa. Entonces resulta que ese hijo empresarial que hice, pues ya no es mío, ya no me pertenece del todo. También le pertenece a mis empleados, también le pertenece a mis colaboradores, a mis clientes. Entonces, los empresarios cada vez más
han empezado a ir haciendo la transición en vida y hemos visto casos inspiradores preciosos en donde pues el dueño es presidente del consejo, ya se puede jubilar o sigue trabajando, pero bajo otro tipo de roles, y entonces en vida empieza a disfrutar una transición generacional que le permite de verdad una felicidad familiar y profesional o empresarial hasta el último día de sus vidas. Todo esto pues no se puede establecer en un testamento, porque el testamento simplemente es un instrumento de transmisión de bienes, lo podemos hacer con el testamento, con un fideicomiso, pero ¿cómo establecemos una filosofía corporativa? ¿Cómo establecemos los valores de la empresa? ¿Cómo establecemos el respeto a la empresa? ¿Cómo nosotros nos volvemos generosos con la empresa, nosotros como dueños de la empresa, de darle la oportunidad de que sea una entidad viva por sí misma, que pueda tener su propio patrimonio, sus propias decisiones más allá de mis intereses personales? Eso se llama institucionalización y eso es lo que hace el gobierno corporativo. ¿Quiénes pueden implementar un buen gobierno corporativo? Pues bueno, aquí tenemos una laminita, las empresas familiares, desde luego lo platicábamos, son el 90% de nuestro país. Es además en donde más conflictos hay por estos temas de interés de los que hablábamos en un principio. Cualquier empresa, por pyme que sea, a veces hay empresas de 60 personas, 60 colaboradores que tienen un consejo de 3 personas con un independiente. Y bueno, solo con saber que voy a tener mi reunión de consejo la próxima semana, pues ya no te puedes dar esos permisitos, como es, oye, los estados financieros no los terminé, déjalos para la siguiente semana, o me tengo que ir de viaje con los niños a Disney, y pues vamos a meter todo el gasto de ahí como si fueran gastos de la empresa, ¿verdad? Porque, pues oye, hay otros accionistas a los que también están erosionando su base de utilidades, y bueno, tantas cosas que cuando ya tienes una disciplina de esa manera, pues ya van tú mismo respetando a tu propia empresa. Por supuesto, las empresas que emiten valores, tanto en capital como en deuda, estas, pues por ley, lo pueden hacer. Hay muchas empresas sencillas que emiten deuda. Ahora ya las bolsas se han democratizado mucho en ese sentido. Hemos estado trabajando ahí pues con Octavio, con Daniela, en Concanaco, y uno de los temas que las bolsas nos han gustado mucho es acercar a empresas que ellos tienen un rango de 70 millones de capital y 300 millones de ventas anuales. A partir de ahí dicen, ya pueden empezar a cotizar deuda en la bolsa, ¿no? Y bueno, obviamente el dinero es muchísimo más barato. Esa transformación pues implica una verdadera institucionalización, porque pues algunas prácticas pues tendrían que dejar de ser, o sea, esa otra contabilidad, lo que está por fuera, lo que me factura, lo que no me factura, ese tipo de prácticas que se deben de ir terminando en nuestro país. Hoy en la sesión de consejo de Concanaco me impactó ver el número que presentó el presidente José Manuel López Campos de informalidad en nuestro país. 62.6% de informalidad en nuestro país. Eso es impactante. Eso quiere decir que solo el 38% de los que pagamos impuestos en este país, de alguna manera, pues somos los que sostenemos pues, el país. Entonces, imagínense ustedes la carga. Hay empresas, y esta es una realidad en nuestro país, que si no hacen operaciones sin factura, por fuera o de alguna otra manera, simplemente salen de mercado. O sea, es muy fuerte decirlo, pero es una realidad. Y esta crisis, esta pandemia en la que todos estamos inmersos, pues siempre muestra, como dicen aquí, se quitan todas sus máscaras, ¿no? Porque, sabes, conoces e identificas quién es quién, ¿no? O sea, aquel que tenía sus utilidades porque no tenía esos valores del gobierno corporativo de la transparencia, rendición de cuentas, no había nadie, un contrapeso que le permita ser ético, ser una empresa íntegra. Hoy pueden ustedes entrar al Consejo Coordinador Empresarial, hay un código de integridad empresarial
en donde están las recomendaciones, en donde hay una lucha abierta, teórica hasta hoy, con el tema de la corrupción. Se habla mucho del tema de la corrupción, no hemos llegado a ser tan eficiente todos esos mecanismos anticorrupción, lamentablemente. Los primeros pasos sí ya están dados, sin duda. Ya incluso pues hay un comité de integridad y ética empresarial que obviamente lo primero que está sobre la mesa es adiós al tema de la informalidad y de mis prácticas anteriores que así han venido, y empezar una nueva vida en donde, cumpliendo con mis obligaciones, permita que sea una empresa exitosa. En lo personal, me parece que el mundo está cambiando sin duda hacia allá, sin duda hacia allá. Todo eso que decían los antiguos, dime con quién andas y te diré quién eres, pues en el ámbito empresarial también resulta, porque si tú estás con empresas íntegras, éticas, pues va a tener proveedores iguales, va a tener clientes iguales, y pues va a resultar que los buenos van a estar con los buenos y los malos van a estar con los malos. Eso se va a ir dando poco a poco, como sucede en todas las actividades de nuestra vida diaria. Siempre nosotros nos juntamos con los que tengamos afinidad. Y entonces, en el caso de las empresas pasa igual. En otros países, pues ustedes lo conocerán muy bien, te hacen firmar cualquier cantidad de número de hojas de anticorrupción y todo lo demás, precisamente para que seas un proveedor alineado a las mejores prácticas de gobierno corporativo que tienen estas empresas. Además de la confianza que inspira una empresa que se integra, una empresa que no depende del estado de ánimo de alguien, sino que de un consejo. El código recomienda reuniones del consejo mínimo 4 veces al año, una vez trimestralmente. Hay algunas empresas que lo hacen bimestral, mensual. Es algo muy fácil de implementar. Y voy a pasar a la última lámina, que es a manera de conclusiones. Me gusta ser muy puntual en iniciar y en terminar. Me quedan 5 minutitos. Y porque eso nos va a permitir pues alguna pregunta o algún comentario que alguien del público quiera hacer. Pero quiero dejarles a manera de conclusión o de algunas reflexiones finales estos temas. El gobierno corporativo es la herramienta que no solamente es un concepto jurídico, es una manera de ser de las empresas. Ojo, parece que es una moda para las grandes empresas. No, empresas de 80, 100 colaboradores pueden tener gobierno corporativo, lo decíamos, a cucharaditas, poco a poquito, con unas cuantas de las mejores prácticas de gobierno corporativo que tengas a tu empresa, la empiezas a dimensionar a otro nivel para empezar a sobrevivir. Es una necesidad para trascender. Si el fundador no deja establecida la sucesión, ya sea con otra persona o con un órgano de gobierno institucional, pues evidentemente esa empresa va a estar destinada a esa tumba que veíamos en las láminas del principio. También es sumamente flexible, porque se adapta a cada empresa de cualquier tamaño, a cada familia, cada quien pone sus propias reglas, y es una herramienta que es en beneficio de todos, porque todos quieren transparencia. Los conflictos de interés de los que hablábamos se gestionan cuando hay un órgano institucional, cuando me informan siempre, cuando hay pesos y contrapesos, cuando todo se cuestiona, cuando nuestras diferencias, cuando nuestro interés nos une, nuestras diferencias nos engrandecen. Y en esta materia, el interés único se llama empresa. Y si todos cuidamos a la empresa, vamos a cuidar también a los accionistas. Porque si ellos están bien, pues también la familia va a estar bien, si esta es una empresa familiar. Porque si no, la propia familia va a destruir a la empresa, o la empresa puede destruir también a la familia. Entonces, eso es algo latente que hay que asumirlo en algún momento. No es difícil de implementar, es muy sencillo de implementar, con un poquito, de acuerdo a las características de cada empresa se puede hacer. Y eso a comparación del testamento, que también es complementario de esto,
pues bueno, tienes que garantizar cómo dejar tus bienes y tu patrimonio. Además, puedes hacer un fideicomiso testamentario, que es otra herramienta muy socorrida, que da otras herramientas por medio de un tercero que te permite otro tipo de gestión y de gobernanza desde el propio comité técnico en los fideicomisos. Y bueno, pues aquí un testamento no establece cómo conducir una empresa, no establece sistemas que aseguren también el cuidado del patrimonio, qué porcentaje vamos a acordar para poder repartir de utilidades o de dividendos, el que quiere mucho, el que quiere poco, el operador que quiere seguir reinvirtiendo, y bueno, tantos intereses tan diferentes que hay, que bueno, aquí está el instrumento que permite sobrevivir a las generaciones que no se ponen en el testamento, que existen, pero que complementando con el testamento, con el fideicomiso que hace la transmisión de bienes, hace que se transmita también la gobernabilidad en la empresa. Y termino con esta frase que dice: la filosofía corporativa se transmite bajo esquemas de institucionalización que en vida se practican. El tema de la filantropía, cuando el papá es bueno y pone programas de responsabilidad o asistencia social, tienes que educar a tus sucesores a que vivan la experiencia para que después de que tú ya no estés en el mundo, pues la empresa pueda seguir con esa gran herencia que dejas, que no solo son las acciones o los inmuebles, sino que es una herencia de valores, de formas de ser, de estrategias y de aportación a la vida. Entonces, así sí podrás seguir gobernando después de muerto, porque eso que hoy hace esta empresa bien, es porque así lo hacía el abuelo o así lo hacía el fundador hace 60 años, y fue lo que nos enseñó y nos dejó como gran herencia para todos nosotros y para la sociedad al final del día, de donde se deben la misma empresa y en las que estamos todos involucrados. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí es mi presentación, y no sé si sigue algunos comentarios o qué seguiría. Muchas gracias. Excelente, Bernardo. Muy interesante tu plática. Octavio, nos vas a Hay varias preguntas. De entrada, Bernardo, como siempre, nuestro reconocimiento y admiración. El sonido como que estaba un poco viciado, pero te escuchábamos bien, ya no quisimos interrumpirte. Y hay una serie de preguntas que te hacen, incluso hay varios compañeros de Concanaco que te están saludando, que también estuvimos en la reunión de consejo y de comité. Uno de ellos, me gustaría si quiere abrir su micrófono, José Pastor, no sé si estés por ahí, porque tenía una pregunta muy interesante, ¿no?, en cuanto al tema corporativo, pero ya está yéndose a otro aspecto. No sé si José Pastor estés conectado. Sí, Octavio, buenas tardes. Adelante, por favor. Me parece fundamental que una empresa se institucionalice porque es una riqueza para todos. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos apoyar al presidente de la República a que entendiera que tiene que institucionalizar el gobierno, que un solo hombre no puede ocuparse de todos los temas todo el tiempo en tantos aspectos técnicos, científicos tan diversos? O sea, ¿qué se podría hacer? Brillante ponencia, gracias. Muchas gracias, José Pastor, es compañero de nosotros en Concanaco. Una pregunta con jiribilla, Bernardo, pero una pregunta muy interesante. Esperemos que nos pueda responder y eso abra la luz en lo que estamos viviendo en México. Bueno, qué gran pregunta, José, muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarte. Pues sí, efectivamente, yo quiero hacer una distinción. El gobierno que conocemos, público, del Estado, pues es el que manda para temas de Estado. El gobierno de empresa es el que manda en la empresa, o sea, sus gobernados pues son la misma empresa, y en el otro lado pues es todo el país. La naturaleza de gobernanza es diferente en cuanto a un primer y gran elemento, que el dinero y el patrimonio que maneja el gobierno sector público es dinero público, es dinero de todos. En el caso de la empresa, el dinero tiene dueño, es dinero de los propietarios. Inclusive,
me han tocado experiencias muy fuertes en donde el empresario dice, a ver, si yo quiero dilapidar mi dinero, lo quiero tirar, lo quiero no eficientar, pues son sus canicas, puede hacerlo, ¿verdad? Porque pues es su patrimonio personal y hay casos espectaculares de temas que te dicen, yo me voy a la muerte con todos mis tiliches. Y si se pelean y se matan, pues que se maten. Si la empresa se destruye, pues que se destruya. Pues él está, digo, algunos no estaremos de acuerdo, ¿verdad?, con algunas cosas, pero está en todo su derecho porque es su empresa. En el caso del gobierno del Estado mexicano, pues estamos hablando de una cosa completamente diferente. Estamos hablando de un dinero que no es propio y que evidentemente la institucionalización es lo más importante por naturaleza, Una empresa puede tener un gobernante dictador si quiere, y es su empresa y está bien, y hoy cuántas empresas tenemos hoy que no son de monarquías y son extremadamente exitosas, y está perfecto y nadie quiere que se vaya, ¿verdad? Pero en el caso del gobierno estamos hablando de una figura completamente diferente. Muchos de los principios en la iniciativa privada tienen que ver con el sector público. El tema anticorrupción es un tema totalmente relevante, ¿verdad? Y el respeto a las instituciones es lo que le va a dar solidez a nuestro país. Pero yo sería solamente esa distinción, y sí, nosotros pues tener mucho cuidado siempre en respetar a las instituciones del Estado mexicano que están regulados pues por derecho, ¿no? Por la ley. Hay otras preguntas. Bueno, antes que nada, es una pregunta y después le voy a dar la palabra a Mario Velasco. Qué bueno que estés aquí, Mario. Pero antes de darle la palabra a Mario, aquí hay una pregunta que me parece interesante de Mayra Elisa Gómez Pacheco. Hasta donde yo recuerdo, Bernardo, y me puedo equivocar, tú fuiste de los que desarrollaron el Manual de Integridad Empresarial del CCE e incluso fuiste de los que dirigieron ese manual. La pregunta que me hace es que, Mayra, que si el padrón de integridad empresarial, me imagino que el de la Secretaría de Función Pública, formaría parte del gobierno corporativo. Te saluda desde Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte allá en Oaxaca. Sí, les quiero decir que en el CCE hay una comisión que participó en ese manual de integridad empresarial. Hubieron temas, hubo mucha fricción, muchos puntos de vista diferentes. Yo no participé en ese manual en lo especial porque ahí estaba la función pública. Yo ahí en el CCE estoy en el manual de gobierno corporativo como consejos y en el comité de consejeros, pero es una herramienta nueva. Sí, el CCE la sacó. Lo que observé es que hubieron puntos de vista diferentes, se observó en algunos, me incluyo, que no hay la calidad y el nivel, lamentablemente, del lado de las autoridades para poder hacer temas objetivos. El tema político es un tema que afecta mucho, hay mucha desconfianza al empresariado, pareciera que hay un enfrentamiento con el empresariado y pareciera que hay conflicto en cuanto al discurso, porque por un lado pues se quiere confiar en el empresariado, pero por otro lado pues hacen todo lo posible como para que no. Y bueno, como muchas veces pasa, justos pagan por pecadores, pero ese manual de integridad es del CCE, no el que acaba de sacar el gobierno. Es cómo conducirnos adentro de la empresa, lo que sí podemos gobernar, adentro de la empresa, nuestra propia integridad. Los otros podrán ser pecadores, pero nosotros nos vamos a portar bien. Eso es siempre lo más importante. Y además, creo que esa es la manera en la que podemos influir, porque pues algunos quisiéramos a veces en las mañanas jalarnos los pelos, ¿no? Todas las mañanas a partir de las 7, y eso no podemos hacer a veces cosas que están fuera de nuestro alcance, pero en nuestra empresa sí podemos tener una filosofía corporativa y una integridad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
Mario Velasco, no sé si tengas tu micrófono, creo que en parte ya hubo respuesta de la pregunta que hacías, pero si quisieras agregar algo, Mario, adelante. Mario, no, ya fíjate que yo creo que tuvo problemas con el internet, pero lo que nos pregunta es que además de la simple opción por seguir o no los principios del gobierno corporativo emitidos por el CC, que por cierto a mí el documento me ha servido, o sea, tiene hasta un anexo y unos cuestionarios muy interesantes, dice, ¿hay algún ordenamiento jurídico en México que indique la obligatoriedad a las empresas al adoptar el gobierno corporativo o el consejo consultivo? Es una pregunta por parte de Mario Velasco. Gracias, Mario. Un gusto saludarte. Sí hay, solamente para las empresas que cotizan en la bolsa, y ustedes se encuentran gobierno corporativo en la ley del mercado de valores. Es obligatorio. El consejo consultivo es totalmente opcional. Es una figura alternativa para las empresas que no cotizan en la bolsa, no quieren tener toda la formalidad que puede requerir un consejo de administración. Pero en la ley del mercado de valores, ahí está establecido legalmente el gobierno corporativo para las empresas que cotizan en la bolsa. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, también está una compañera, Irene Taracena. No sé si quieres abrir tu micrófono, Irene, para preguntarle a Bernardo y de pasada saludarlo otra vez, por tercera ocasión en el día. Adelante, así es, Irene. Claro que sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bernardo. Como siempre, muy interesante todo lo que platicas. Pues yo quisiera saber, Bernardo, si eres tan amable de informarnos, si alguna vez has elaborado algún testamento corporativo. Esto es, pues en previsión precisamente de todo lo que acabas de mencionar y además para que se den cumplimiento a las normas que uno mismo puede establecer a través del tiempo. ¿Tú has hecho alguno y si has tenido algún resultado al respecto, me gustaría saberlo? Hola Irene, me da gusto saludarte otra vez. Mira, hemos tenido casos, sí, desde luego, porque por mi propia naturaleza como notario público, cuando vienen, pues haces las veces de sacerdote, ¿no? Y te cuentan, a ver, ¿por qué esto? ¿Para qué aquello? El famoso ¿para qué? Esa es una gran pregunta, ¿no? Entonces, ahí identificas qué pueden o qué no hacer los hijos. Son trajes a la medida. Sí se han hecho algunos, lo más sencillo posible. Yo no recomiendo que estructuras empresariales se hagan por medio de testamento, porque esas cosas se pueden hacer en vida, sobre todo porque a veces el testamento es un instrumento confidencial. En el testamento tú puedes dejar herederos a los que nunca pensaron que iban a heredar o no, puedes reconocer hijos. Por eso la ley protege la secrecía del testamento. Nosotros nunca podemos revelar mientras viva el testador si hizo el testamento y en qué términos y condiciones lo hizo. O sea, es un acto solemnísimo, secretísimo, súper confidencial, porque pues es un seguro de vida y una garantía para el propio testador. Cuando he tenido esos casos, les digo, oye, te puedo invitar a que la experiencia de lo que estás buscando, sí vamos a hacer tu testamento para tus acciones, tus inmuebles y todo, pero implementa tu gobierno corporativo, tu estructura, para que no te tengas que morir, para disfrutar en vida cómo van a actuar tus hijos, cómo va a funcionar tu esposa, qué van a hacer tus socios, si en realidad te van a poder atender o no. Velo y disfrútalo en vida. Siéntate en los consejos a tomar café, a platicar y ve a la gente trabajar. Instruméntalo, porque si en vida no lo logras, muerto menos. Bueno, es que mira, yo preguntaba por esto, porque precisamente algunas prácticas que uno tiene, que muchas veces se olvidan a través del tiempo. Un ejemplo, precisamente los valores que tienen que establecerse en las empresas, ¿no? Entonces, haz de cuenta, en el caso que nosotros manejamos una institución educativa, en los planes de estudio viene contemplado asignaturas que van dirigidas precisamente a los valores. Pero da la casualidad de que pasa el tiempo, de que las cosas se olvidan y esto y el otro, y en un momento dado ya no aparecen tanto como aparecieron en el primer intento. Y entonces, bueno, ya se da uno cuenta y dice uno, bueno, es que esto no quiero que pase, porque precisamente yo formé esta institución precisamente para que fuera de beneficio para las personas. ¿Y cómo es posible que ahorita de un plumazo ya me las estás quitando? Entonces, no.
como testamento corporativo, debes de llevar esta normatividad en cuanto a los planes de estudio para que no se tergiversen con el tiempo. Me refería yo a eso específicamente. Sí, muy bien, sí, así es. Eso lo aprueba, desde luego, tú eres la fundadora. Eso, si tú tienes un consejo, eso ya dejas de establecer, el consejo acuerda que esos sean los valores del ADN de esa institución, pasen las generaciones que pasen. Y eso queda establecido como parte de la empresa cuando ya le diste tu propia vida. Y es una institución, ya no son los valores de una persona, son los valores de la institución. Y entonces eso se trata en estos instrumentos que inclusive pueden tener carácter legal y obligatorio para que las personas, accionistas o dueños futuros diferentes respeten también esos valores a lo largo de los años. Eso también se puede, estableciéndolo desde los estatutos de la empresa, y cuando adquieras acciones, pues bueno, tienes ciertas acciones de control. Hay mecanismos para que tú puedas garantizar que ese sistema funcione por muchos años. Prevalezca, ¿verdad? Okay. Muchísimas gracias, Fernando. Muy amable. Excelente, Irene. Qué bueno verte por aquí. Y también hay una pregunta de Andrea Salazar. No sé, Andrea, si quieres hacerla directamente. Ya te abrimos micrófono. Adelante, Andrea. ¿Sí nos escuchas, Andrea? Pues creo que no, sí está, pero supongo que nada más nos puede estar escuchando. Andrea nos pregunta, ¿no? Y estaría vinculado, al momento que se hace un testamento, si todos los involucrados deben de pagar por la lectura del testamento o solo paga el albacea. O sea, no sé, en la experiencia que tengas, ¿qué es lo que pudiera sugerirle a Andrea? Bueno, cuando el testamento solo puede abrirse, así se llama coloquialmente, o darse a conocer, hasta el momento en que fallezca el autor del testamento. Todos los gastos, la legislación, en cada legislación son legislaciones locales, se establecen las disposiciones de cada testamento, pero en general, solo todos los gastos que impliquen la sucesión se cargan a la masa hereditaria, ¿no? De ahí se deben de tomar todos los gastos hasta que lleguen a los beneficiarios los bienes. Y el albacea incluso tiene derecho a cobrar honorarios. Hay algunos testamentos en el que el testador dice que no tenga derecho a cobrar honorarios, el albacea, ¿no? Inclusive hay legislaciones en algunos estados que te da hasta un porcentaje, hasta cuánto puede cobrar un albacea, que es distinto a los gastos propios de la sucesión. Eso se carga a la masa hereditaria. Pues excelente respuesta, Bernardo. Y pues hay muchas felicitaciones de distintas partes de la República Mexicana. No, nos preguntan por la presentación, que si la vamos a compartir. Ya le confirmamos que una vez que todo lo autoriza estaría compartiendo el día de mañana. Y Daniela, pues te regreso los micrófonos y como siempre, Bernardo, espero verte pronto, que se restablezca esta normalidad extraña. Esperemos que lo de la vacuna que se ha anunciado sea cierto. Y bueno, y no sé si alguien, antes de pasar el micrófono a Daniela, quisiera hacer algún comentario. Gabriel Adelante. Bejar. Adelante, don Gabriel, por favor. Buenas tardes, mucho gusto, licenciado Bernardo Rivadeneira. Soy Gabriel Bejar de Guaymas, yo soy la tercera generación, vamos en la cuarta y estamos preparando a la quinta generación con un programa, un proyecto de visión para el año 2025. La empresa tiene 112 años y hemos pasado por todas, por las buenas, las malas, las de Caín y las buenas aventuras. Y reafirmo que lo que acabas de comentar, el hacer el consejo familiar, el consejo de administración, es ordenarse para que la empresa siga en vida, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados que la empresa nos pague todo. Es la caja chica de la familia. Y si no haces el consejo familiar, pues ya sigue igual y con el consejo familiar, pones orden, tienes tal puesto, tú eres fulano de tal, de los hijos,
cuánto va a ser tu percepción mensual, etcétera, etcétera. Y ya con un sueldo, o como se llame, etcétera, sus ingresos con los cuales se va a vivir. Y eso a nosotros nos ha dado pues un cambio radical para ver el futuro y también el gobierno corporativo. Estamos en esto. Que nos ha costado mucho trabajo. A mí me tocó de la tercera a la cuarta generación. Sí me tocó, batallamos mi hijo y yo, el que está allá como que va a ser el sucesor. Pues el aceite y el agua se tuvieron que diluir para poderse juntar, ¿no? Pero sí es cuestión de tiempo y sobre todo de actitudes de ambas partes, de cada miembro de la familia, incluyendo ahí el otro pilar fundamental, pues es la esposa. Pero para concluir, llegar al consejo de administración, al consejo corporativo y al consejo familiar. Aquí yo lo que hice, en vez de dar los bienes, hice una inmobiliaria. ¿Para qué? Para que no se lo gasten. Mejor que le inviertan, que le saquen provecho a lo que les va a tocar. Por otra parte, licenciado, lo manda a saludar Felipe Rivadeneira Sauri. Vive aquí en Guaymas, le comenté que iba a estar esta videoconferencia. Te mando un saludo y un abrazo. Somos muy amigos. Sí, muchísimas gracias, don Gabriel. Saludos también a todos por ahí, sí, a Felipe también. Y yo quiero felicitarle y además decirle que usted tiene una joya en sus manos y tiene una posibilidad de hacer mucho bien, dando testimonio a otros empresarios, a sus pares, porque no tiene que haber el divorcio, la muerte, el secuestro, que cómo se convence, todo el mundo sabe que lo debe de hacer, pero como usted bien dice, es muy complicado. Entonces, a veces cuando hablamos entre pares, entre empresarios, es cuando se convencen de verdad. Usted tiene una joya de poder ayudar a otros empresarios con su solo testimonio y su caso de éxito. Felicidades. Gracias, licenciado, por sus palabras. Pues excelente, mi querido amigo. Y no sé si alguien tuviera algún comentario adicional. No veo que levanten la mano. Aquí nos escribió Alejandro Alcalde una reflexión que me parece muy interesante, que la voy a leer y te saluda también, Alejandro. Dice, buenísima la conferencia, muchas gracias por compartir estos temas. Y esta es la parte que me gustó mucho, Alex, y siempre te reconozco esas reflexiones que generas. Todos deberíamos vivir en esa formación de ser legalmente estructurados desde casa, desde que la empresa nace. Y aquí con esto le paso la voz a Daniela Martínez. Adelante, Daniela. Pues Bernardo, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a todos por estar aquí. La verdad fue un trueque maravilloso. La verdad, nosotros es algo que siempre recomendamos a los agentes aduanales, ¿no? A las empresas, ¿no? Nosotros que normalmente somos consultores y queremos dejar un legado, hacer gobierno corporativo, yo creo que es indispensable. Entonces, ¿y qué mejor consejo y este trueque de tu parte? Así que quisiera darte un reconocimiento virtual, Lisa, no sé si me ayudas. Pues, TLC Magazine México en Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a Bernardo Rivadeneira por hacer un trueque en la plática virtual con el tema ¿Cómo sobrevivir a las generaciones? Lo que no te dice el testamento. El día 21 de julio del 2020. Bernardo, muchísimas gracias, ¿no? Fue una excelente plática. El día de mañana, no sé si me puedes ayudar a poner el calendario, Isa. Pues mañana te toca a ti, junto con Karen, tips de certificación, auditorías internas de operador económico autorizado y CityPad. Va a ser un tema muy interesante, entonces mañana lo estaríamos esperando. Y el 23, bueno, el 23 va a ser como Rocky Balboa. Es agente aduanal americano contra agente aduanal mexicano. Y preparamos unas preguntas para que, sí va a haber tiempo, pero por lo menos echen 8 rounds con límite de tiempo para que cada uno nos respondan y veamos en la operación qué diferencia entre uno y otro. La intención es darle un esquema jugar un poco con el espacio para tratar de que sea un tipo campeonato mundial de pesos pesados, ¿no? Entonces está Felipe Miguel y está Adrián González, dos personas que escriben
constantemente en nuestra revista. Igual manera, Bernardo, pues yo nada más me queda más que agradecerte. Compartimos tus datos, tu información, o sea, es el notario y la empresa con la que nosotros trabajamos. Siempre hemos dado testimonio del excelente trabajo que lleva a cabo Bernardo, de lo que él representa en esto, porque es alguien que tiene muchísimo conocimiento. Y pues también para que comparta tu información, porque es algo elemental que nos acerquemos con alguien que tenga esta experiencia para que podamos implementar esto y hagamos que nuestras empresas perduren. Entonces, igual el diplomado, luego si nos quieres comentar así como medio comercial, porque es un diplomado fantástico. Y digo, pues para cerrar y despedirnos, ¿no, Daniela? Sí, adelante, por favor, danos información de tu diplomado. Bueno, eso es muy sencillo, es un programa de formación de consejeros. Nos enseñan a hacer lo que sabemos hacer, ser consejeros, cómo preguntar, qué preguntar, la parte estratégica de la operación, eso es lo que hacemos. Formación de consejeros, de miembros de consejos de administración o de consejos consultivos, y también en el programa hay otro de aprender a ser accionistas, porque no es solamente tener una acción por tenerla, tienes que aprender a saber, ¿puedo entrar, qué no puedo entrar? Ese es parte de los programas que nosotros manejamos. Mil gracias. No, gracias, Bernardo. Y a Daniela la entrenaste muy bien porque vieras cómo pregunta cosas muy acertadamente. Pues bueno, Daniela, pues nos vemos mañana. Antes de cerrar, ahorita tenemos nuestra edición especial, quiero compartirla con ustedes. Recuerden descargarla, es nuestra edición especial del TEMEC. Ahorita la pueden descargar por el tiempo de COVID, ¿no? Gratis, por tiempo ilimitado, limitado. Ahorita que están abriendo los Summers, ya la pueden encontrar otra vez en Summers a la venta. Y la verdad, se la recomiendo muchísimo ahorita que estamos con toda la entrada en vigor del TEMEC. Qué mejor que estarnos actualizando. Así que se la recomiendo. Y de hecho, agradecerles a todos. Ya tenemos más de 430,000 visitas a la página web de la revista y también las visitas a la página web de Teles y Asociados. En el último mes crecieron en 10,000. De igual manera, las reproducciones de los programas rebasan las 280,000 reproducciones. Pues agradecerles a todos, de verdad que es un espacio que tiene como finalidad compartir conocimiento y bueno, que en toda esta pandemia y lo que venga podamos seguir adelante con el conocimiento. Recordemos que en TLC decimos que todo obstáculo con conocimiento es un trampolín. Que tengan una excelente tarde, Bernardo. Estamos pendientes y a todos igual.